Esta mañana la palabra que he preparado la he titulado La fe en medio de la adversidad. La fe en medio de la adversidad. Y me he basado en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, verso del 1 al 12. Marcos capítulo 2. Marcos 2, verso del 1 al 12. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego lo bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y dice el verso 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Y todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Durante todo el ministerio, Jesús siempre supo administrar y aprovechar bien el tiempo. Por eso cuando usted y yo leemos los evangelios, nos damos cuenta que hay frases que dicen: y Jesús salió, y entró Jesús, y salió Jesús, caminó Jesús. O sea, son muchas frases que determinan acción. Jesús nunca se detuvo en un lugar, siempre estuvo de un lugar para otro, porque Jesús tenía muy presente cuál era la misión que él tenía. Él tenía bien claro cuál era su propósito. Él sabía y conocía que su propósito era llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Por eso Jesús supo aprovechar bien el tiempo. Ahora, en cada relato que usted y yo encontramos de la historia de Jesús, encontramos a Jesús hablando y predicando. Algunas veces lo hacía en el templo, otras veces lo hacía en las casas, otras veces lo hacía en las calles, otras veces en los montes, otras veces lo hacía en el mar. Pero Jesús no estaba limitado a un lugar. Jesús no estaba limitado a un edificio, sino que Jesús lo hizo en muchos lugares. Y aunque Jesús no estaba limitado a un edificio, la obra del Señor siguió caminando. El propósito de Jesús se siguió cumpliéndose. Ahora, aunque nosotros hoy en día, y con toda esta situación de la pandemia, no podemos congregarnos en un local, hermano, la iglesia no se detiene. La iglesia sigue caminando.
La iglesia sigue avanzando, seguimos adorando, seguimos exaltando el nombre del Señor, seguimos restaurando, ayudando a personas a encontrarse con Jesús. La iglesia no puede detenerse. Seguimos adelante. La iglesia sigue caminando. La iglesia continúa caminando, igual a como lo hizo Jesús. Ahora, en esta ocasión, encontramos a Jesús llegando a Capernaum. Capernaum era una ciudad costera, en donde Jesús tenía mucha fama, porque Jesús había hecho muchos milagros en ese lugar. Y seguía haciendo milagros en ese lugar. Cuando Jesús llega aquí a Capernaum, venía de sanar a un leproso. Y ahora se encuentra en una casa, llega a Capernaum. Posiblemente Jesús, si usted puede comparar y si usted analiza bien, Jesús salía de Capernaum y volvía, regresaba. Salía, iba a otro lugar y regresaba a Capernaum. Capernaum era como un centro de posiblemente en donde Jesús se encontraba, un ambiente tranquilo, en una casa para poder descansar. Posiblemente cuando Jesús llega aquí a Capernaum, llega con toda la intención de descansar. Pero ¿qué sucede? Se encuentra que apenas la gente se da cuenta que Jesús está en esa casa, llegan hasta esa casa. Y es que las casas de ese entonces mantenían la puerta abierta de par en par. Entonces la gente, cuando entraban, ingresaban de una vez a toda la casa, como que no había divisiones. Entonces el hecho de mantener la puerta abierta era una sensación de que las visitas eran bien recibidas. Entonces Jesús estaba adentro, y cuando la gente entra se encuentra de lleno con Jesús. Jesús llega y se encuentra rodeado de muchas personas. Así que de todas maneras, cuando Jesús iba a un lugar, cuando Jesús llegaba a un lugar, Él atraía a una cantidad enorme de personas. Así es que, llegando a esta casa, pues bastaba que la gente se diera cuenta que Jesús estaba en casa, pues para poder la gente comenzar a llegar y abarrotar aquella casa. Ahora, note el panorama. Yo quiero que usted se vaya ubicando conforme vamos describiendo lo que estaba sucediendo ahí. Había una necesidad de la gente por escuchar a Jesús. Claro, algunos venían a escuchar a Jesús, otros tenían necesidad de escucharlo, otros simplemente era por estar en la pelota, otros simplemente era por llegar a averiguar, a poder ver qué hacía Jesús, inclusive para criticarlo, como vamos a ver más adelante, o como leímos en el pasaje. Mucha gente llegaba para ver qué hacía Jesús y criticarlo y condenarlo. Ahora, Jesús, viendo la necesidad de la gente, les predicaba dentro de la casa. Jesús estaba allí predicándoles, pero ¿qué sucedía fuera de la casa? Afuera, la necesidad de un paralítico movió a sus amigos a la acción. Había un hombre, y la Biblia en el original habla de un muchacho, que posiblemente haya sido una persona joven. Habla de un muchacho. De hecho, cuando Jesús se refiere a él, se refiere como hijo, ¿verdad? Entonces, afuera, ante la necesidad de este muchacho que era paralítico, eso movió a sus amigos para poderlo llevar ante Jesús. Ahora, yo puedo hacer una pregunta en esta mañana. Y voy a hacérsela. ¿Qué hacemos cuando vemos la necesidad de otros? ¿Qué hacemos usted y yo cuando vemos que alguien tiene necesidad?
aquí podemos ver que la necesidad de un muchacho movió a sus amigos a actuar. Qué maravilloso, hermanos, si nosotros pudiéramos tener esa actitud con las personas. Que podamos hacer algo, que podamos accionarnos. La necesidad de una persona motivó a otros a ayudarle. Hermano, muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales que usted puede suplir, bien sea por usted solo o que se pueda unir a otros para poder ayudar a esa persona, para poder suplir su necesidad. Ahora, note la importancia que tomarían estos hombres en la necesidad de aquel muchacho paralítico. Note la importancia. Sus amigos se dieron cuenta que Jesús estaba en esa casa. Entonces, ¿qué hicieron? Toman al muchacho. Lógicamente él estando en una paralítico, no podía movilizarse. Toman al muchacho, lo ponen en una camilla. Me imagino que era la camilla que utilizaban para trasladarlo de un lado para otro. Toman la camilla, se lo llevan. Pero ¿qué sucede cuando llegan a la casa? Lo primero que ven es a un montón de gente. Posiblemente la puerta ni se miraba. Un montón de personas ahí y ellos 4 cargando en una camilla a este muchacho. Era humanamente imposible poder entrar a esa casa. Era imposible llevar a este muchacho hacia donde estaba Jesús. Se habían topado con el primer obstáculo. ¿Cómo acercar al muchacho a Jesús? Hermano, si usted fuera uno de estos 4 hombres que llevan cargando a este muchacho, ¿cuál hubiera sido su reacción? Cuando ve que no puede ingresar, cuando ve que todo está lleno de gente, que es imposible llevar al muchacho hasta Jesús. ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante la adversidad? Hermano, todos y cada uno de nosotros, y yo sé que usted puede asentar con su cabeza y decir, sí es cierto, cada uno de nosotros hemos pasado por momentos de adversidad, ¿cierto? Claro que sí. Yo he pasado por momentos de adversidad. Y el problema no es ese. El problema es cómo reacciono yo en los momentos de adversidad. La adversidad, usted sabe que no es mala, hermano. Usted sabe que no es mala la adversidad. Porque la adversidad a mí me motiva, me promueve, me impulsa a hacer un esfuerzo. Vea y no vayamos muy largo. Hermano, posiblemente nosotros, como iglesia, en algún momento pensamos, y te digo, yo sí lo pensé, qué bonito en algún momento poder llegar a transmitir y llegar a más personas que las que estamos llegando normalmente en una predicación en la iglesia. Y simplemente yo lo pensé, nunca hice nada por donde poder plasmar esa idea o esa iniciativa ya en la acción. Siempre lo pensé y siempre lo anhelé, pero ahí estaba. Ahora con toda esta situación, amados hermanos, hemos tenido que correr y aquí estamos, llevando la palabra y llegando a más personas que cuando nos reuníamos en un local. Personas posiblemente que no iban o que les iba a ser más difícil por muchas circunstancias ir a una iglesia, hoy están escuchando la palabra y hoy han aceptado al Señor y han entregado su vida al Señor y siguen firmes y están escuchando la palabra.
por medio de las redes sociales, por medio de esa manera virtual. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros ante la adversidad? Hemos tenido que correr, sí, a aprender cosas que no sabíamos y todavía estamos aprendiendo. Hemos tenido que acomodarnos para poder llevar una transmisión la cual usted pueda sentirse a gusto escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo actuamos ante la adversidad? Aquellos muchachos, aquellos 4 hombres que llevaban a aquel muchacho, al ver aquel gentío, quizás alguno de nosotros hubiera pensado, no, eso es imposible, no se puede, no se puede. ¿Ha escuchado usted eso? No se puede. No se puede hacer, es imposible, esa situación está muy fea. No podemos. Posiblemente esa hubiera sido la reacción de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó con aquellos muchachos? Con aquellos 4 muchachos. Y por eso le decía, vea lo importante que van a hacer estos muchachos en la sanidad de aquel hombre. Estos muchachos, al ver aquello, miran que en la casa hay unas gradas por fuera que llevan al techo. Las casas de ese entonces, de la era bíblica, eran casas en donde el techo ponían unas vigas y los sellaban con barro y con paja y le hacían una escalera por fuera, pues, para poder subir al techo en algún momento de ya, pues, tal vez un poco pasada la tarde, para recibir la fresca, para ir a descansar, muchas cosas. Estos 4 muchachos vieron la escalera y subieron con la camilla ahí al hombro hasta el techo. Suben el muchacho hasta el techo y comienzan a escarbar ahí entre el techo. Y abren un hueco que, hermano, yo me imagino que debió haber sido un hueco bastante grande, porque tenían que bajar al muchacho con la camilla. Entonces no era un huequito nada más lo que estaban haciendo. Ellos tuvieron que escarbar bastante, quitar bastante barro, bastante paja del techo, para poder hacer que el muchacho pasara por ese hueco que ellos iban a hacer en el techo. Ahora, hermano, no hace falta ser muy sabio para imaginarse uno que más de algún poco de arena o de algún poco de polvo le cayó a Jesús encima. Es lógico, porque dice la Biblia que exactamente en donde estaba Jesús, ahí bajaron el muchacho. Exactamente donde estaba Jesús, ahí hicieron el hueco. Entonces, más polvo o arena tiene que haber caído encima de Jesús y de la gente que estaba ahí cerca de Jesús. Yo me imagino que el panorama, y yo quiero que usted se transporte en ese momento. ¿Qué sería lo primero que usted hace? Estando usted frente a Jesús, bien atento, escuchando la palabra del Señor, cuando de pronto comienza a caer arena y polvo y basura del techo. Usted vuelve a ver arriba a ver qué está pasando. Asombrado, usted tal vez se queda viendo para arriba a ver qué es lo que está sucediendo, si es que el techo se va a caer o qué. Pero usted mira hacia arriba. Yo me imagino que Jesús también miró hacia arriba. Me imagino que también Jesús alzó su mirada. La gente posiblemente se quedó viendo, miraban para el techo y miraban a Jesús para ver qué iba a hacer Jesús. Estaban a la expectativa. Aquella gente posiblemente tenían una mirada de asombro. Pero yo me imagino que la mirada de Jesús le hizo pensar, algo grande está por suceder. Yo me imagino que cuando Jesús, con una sonrisa posiblemente en su rostro, miró hacia arriba y vio lo que aquellos hombres estaban haciendo y dice, algo grande está por suceder en este lugar.
algo grande. Van a tener la oportunidad toda esa gente de ver el poder que yo tengo. Posiblemente Jesús miraba hacia aquel hombre donde estaba bajando. Y alegre, de una manera alegre, Jesús sabía, porque Él lo sabe todo, la intención y la forma en que aquellos hombres estaban actuando. Eran gente de fe. Jesús se alegra cuando ve a sus hijos actuando en fe. Jesús se alegra cuando ve a su pueblo actuar en fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que mueve al cristiano. La fe es lo que hace que aunque las cosas parezcan imposibles, si permanecemos en nuestra fe, si accionamos nuestra fe, cosas grandes vamos a ver. Como estaba toda aquella multitud a punto de ver algo grande, aunque ellos no lo sabían, Jesús sí sabía lo que estaba a punto de suceder. Estaban a punto de presenciar uno de los milagros más grandiosos, en donde se muestra el gran poder de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Cuando usted y yo actuamos en fe, estamos, amados hermanos, tan cerca de ver la grandeza y el poder de Dios. ¿Cuántos saben que si nos acercamos a Dios suceden cosas grandes? ¿Cuántos saben que entre más cerca está usted de Dios, más cosas grandes verá? Más verá el poder que hay en nuestro Señor. Entre más cerca estemos de Él, más veremos su gloria. Pero tenemos que actuar en fe, aún en medio de la adversidad. Y aquí viene algo grandioso. En el verso 5, vayamos al verso 5 del pasaje que leímos. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué fue lo que vio Jesús? ¿Qué fue lo que vio Jesús? La fe de ellos. Jesús nos dijo: qué hombres más atrevidos, cómo se atrevieron a abrir el techo, qué iba a decir el dueño de la casa, cómo van a cerrar ese. Jesús miró la fe de ellos. ¿De quién? De estos 4 hombres. Por eso le decía que estos hombres van a tomar una escena importante en la sanidad de este paralítico. Jesús vio la fe de ellos, no solamente del paralítico, porque el paralítico también tenía fe, porque por eso, por su fe, recibió el perdón de sus pecados. Pero no solamente la fe del paralítico, sino la fe de aquellos 4 hombres que lo llevaban. Y aquí hay algo muy importante, lo cual usted y yo debemos de ir aplicando a nuestra vida y aprendiendo, hermano. Vean que cuando oramos por una persona, ¿qué tan necesaria es la fe? Tanto de la persona como de aquellos que están orando por esa persona. Qué importante es la fe de aquel que está necesitado, como de las personas que están orando por aquel necesitado. Y aquí lo podemos ver. Aquí lo que le llamó la atención a Jesús fue la fe de ellos. No fue la inteligencia por haber subido al techo, no, fue su fe. Y la fe de ellos los movió para poder estar cerca de Jesús. Jesús lo que vio fue la fe de ellos.
Una fe, amado hermano, que se reía de los obstáculos. No me importa que haya tanta gente, no me importa que tenga que subir esas escaleras, no me importa que tenga que echarme al hombro todavía a este hombre y subir cuartas gradas y llevarlo al techo. No importa, yo sé que si logramos llegar cerca de Jesús, vamos a ver el milagro hecho. Una fe que se reía de los obstáculos. Una fe que se mantenía aún en medio de la adversidad. Ellos sabían que si lograban acercar a aquel muchacho a Jesús, iban a recibir el milagro. Amado hermano, yo me imagino que Jesús tuvo que haber sonreído con toda aquella situación que estaba pasando. Una sonrisa de complacencia. Jesús se complace, amado hermano, cuando encuentra fe en las personas. Sobre todo, cuando encuentra fe en las personas en medio de la adversidad. Porque qué fácil es tener fe. Qué fácil es confiar en el Señor cuando yo tengo mi alacena bien llena. Qué fácil es confiar en el Señor cuando no tengo ningún problema. Qué fácil es confiar en el Señor cuando yo tengo mi billetera con suficientes fondos. Qué fácil es confiar en el Señor cuando yo tengo en el banco una cuenta. Pero Jesús se complace cuando encuentra fe en las personas, aún en medio de cualquier adversidad. Jesús se alegra. Ahora, aquí aprendemos algo maravilloso. No solo que los portadores de aquel hombre tenían la misma fe que el enfermo, sino que Jesús señaló como una fe que no había de ser vencida. No había obstáculo la cual hiciera que la fe de aquellos hombres decayera. Era una fe victoriosa sobre todas las dificultades. Esa es la clase de fe que Él siempre busca en las personas. Por eso yo le digo, mi hermano, aunque no estuve allí, yo me puedo imaginar que Jesús en algún momento, si no lo hizo físicamente, en sus adentros había gozo, había alegría, se sentía complacido por ver la fe, o la fe que Él le agrada que sus hijos tengan, una fe que sea y que actúe aún en medio de las adversidades. Una fe que se mantiene intacta aún en medio de los problemas y las situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, toda persona que se acerca a Jesús con esta clase de fe, déjeme decirle, obtiene lo que quiere. Obtiene lo que está pidiendo. Una persona que se acerca a Jesús con esta fe, indiscutiblemente verá el poder de Dios. Serán recompensados grandemente. Entonces, Él se levantó y dice que tomando luego su lecho, aquella cama, amado hermano, que lo había llevado a él por mucho tiempo, ahora este hombre llevaba la cama sobre sus hombros. Y dice que salió. Y ubíquese, hermano, es que yo quiero que usted se ubique. O como que usted se coloque en la posición de este paralítico. Está frente a Jesús, usted. Lleva mucho tiempo
de estar paralítico. Está frente a Jesús. Jesús le dice que tome su cama y que caminara. Usted se pone de pie, después no sé de cuántos años de no caminar, y usted comienza a caminar en medio de la mirada de toda aquella gente. Hermano, ¿qué clase de rostro llevaría usted? ¿Cuál sería su aspecto? ¿Cuál sería el semblante suyo después de haber estado frente a Jesús y de haber recibido el milagro? Hermano, yo no me puedo imaginar otra cara que una cara de alegría, una cara llena de gozo, una cara que reflejaba el gozo que estaba sintiendo en su interior. Una cara, un aspecto, un semblante que hablaba más que 1000 palabras. No hacía falta que él dijera algo, porque su semblante posiblemente lo decía todo. Posiblemente él iba pensando, y lo que la gente podía ver en la cara de aquel hombre, lo que este hombre estaba testificando con su semblante, posiblemente pudo haber sido esto: tuve necesidad, vencí los obstáculos, mantuve mi fe y recibí el milagro. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios y al gran poder de Dios que actúa cuando Dios encuentra fe en su pueblo. Gracias, Señor. Tuve necesidad. Y usted y yo lo podemos identificar, amado hermano, con este joven. Tenemos necesidad. Cada uno de nosotros hay momentos en los cuales tenemos necesidad y pasamos por necesidad, y esos momentos son necesarios en nuestra vida, porque eso es lo que nos hace a nosotros fortalecer nuestra fe. Conversaba con un muchacho, un compañero de trabajo, amigo mío, y me decía, qué bonito cuando uno escucha la palabra del Señor, uno desea mantenerse como en esa burbuja y no salir de ahí. Pero usted sabe una cosa, mi hermano, eso sería como poder meter a un niño recién nacido en una incubadora y que no tenga ningún contacto con el mundo exterior ni con nadie. Ese niño crece sin desarrollar defensas para su cuerpo. El contacto con las personas, el contacto con la sociedad nos hace desarrollar defensas. Cuando usted y yo nos caminamos en medio de ese mundo y las situaciones difíciles que nos van pasando nos ayudan a usted y a mí a desarrollar defensas. Defensas que se van fortaleciendo cada vez más y más. Y nos va ayudando a ir permaneciendo firme en nuestro objetivo. Aquel hombre tuvo una necesidad, ya para ir terminando. Tuvo una necesidad. Venció los obstáculos, hermano. Posiblemente van a haber muchos obstáculos. Usted se va a encontrar con muchos obstáculos cuando usted va a querer mantenerse firme en lo que usted ha tomado la decisión, en lo que usted ha decidido hacer. Pero mantenga su fe en Jesús. Manténgase agarrado de su mano. Manténgase siempre fiel y espere el milagro de Dios. Posiblemente usted necesite un milagro. Posiblemente la situación en su casa, en su familia, en su vida está un tanto difícil. Pero tomemos la enseñanza
de este hombre. Tomemos la enseñanza de este hombre y tomemos la enseñanza de aquellos 4 amigos de este hombre. La fe que ellos tuvieron hizo posible que su milagro se diera. Así que nuestra fe en medio de la adversidad. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo actuamos nosotros en medio de la adversidad? ¿Cómo actúa usted como hijo de Dios en medio de la adversidad? Mantengámonos. Hermanos, estamos en una situación, en los momentos de crisis y de adversidad es cuando nuestra fe se fortalece. Así es que tómelo como una fortaleza. Yo sé que si me mantengo firme ahorita, voy a ver el poder de Dios actuando en mi vida. Si me mantengo firme, si no dejo de buscarle, si no aparto mi mirada de Él, si no me enfrío, sino que me mantengo caliente, siempre recibiendo su palabra, siempre orando, siempre leyendo la Biblia. Si me mantengo en firme con mi fe, con mi mirada puesta en el Señor, hermano, vamos a ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. Usted verá el poder de Dios actuando en su vida. Estamos, ante esta situación en la cual estamos viviendo. Hermanos, es el panorama exacto y es el panorama perfecto para que nuestra fe crezca. El ambiente está perfecto. La adversidad. Y yo sé que el Señor, de toda esta situación, va a hacer algo grande con su pueblo. Dios está planeando un momento maravilloso con su pueblo. Manténgase usted firme. Mantengámoslo dentro del pueblo de Dios. Mantenga su fe intacta. Y veremos el poder de Dios. Y veremos la promesa del Señor. Si seguimos confiando en Él. Yo voy a pedirle por favor que cierre sus ojos. Y vamos a orar. Vamos a estar orando. Dándole gracias a Dios porque nos permite, aún en medio de la adversidad, mantener nuestra mirada puesta en Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me hablas a través de ella. Padre, y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Señor, ayúdanos. Necesitamos, tenemos una necesidad. Al igual que aquel muchacho paralítico, Señor, tenía una necesidad, nosotros hoy tenemos una necesidad. Tenemos necesidad de ti, Señor. Necesitamos de ti, mi Dios. Ayúdanos. Y ayúdanos a que mi fe se mantenga intacta, Dios. Ayúdame para que nuestra fe sea la misma fe que tuvieron aquellos 4 hombres, que tuvo aquel hombre paralítico, Señor. Que sea esa misma fe, oh Dios, que yo pueda estar tan cerca tuyo, Señor, que pueda ver tu gloria, que pueda ver, Señor, el poder con la que tú actúas y con la que tú vas a actuar, Señor, en nuestras vidas. Porque yo sé, Señor amado, que entre más cerca estoy de ti, oh Dios, más voy a ver tu gloria, Señor. Yo sé, Señor, que entre más cerca yo esté de ti, mi Dios, tú vas, Señor bendito, a poner tu cobertura sobre nuestra vida, Señor.
Tú vas a traer sobre nuestra vida, Padre, tu confort, tu protección. Y vamos a poder ver tu gloria, mi Dios. Ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos a actuar en fe, creyendo que tú vas siempre con nosotros y que tú siempre nos estás ayudando. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los amigos que nos están viendo en este día, Señor. Gracias te doy por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu bendición, esa bendición que habla tu palabra, Señor, esa bendición de abundancia, esté siempre sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares, Señor. Sobre aquellas personas que nos estén viendo, Señor, que tu bendición esté siempre sobre ellos. Padre, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Jesús.